Antes de sumergirnos en el corazón de este relato, si sientes que estas historias traen un poco de calor a tu espíritu, te invito a compartir esa calidez. Un me gusta en este video y tu suscripción al canal son como una puntada de hilo dorado que nos ayuda a tejer esta comunidad de esperanza. Que la bendición de este cuento abrigue tu corazón y el de tus seres queridos, hoy y siempre. Ahora, cerremos los ojos y escuchemos. En un barrio olvidado, donde el frío lo congelaba todo, hasta los sueños, una humilde costurera siguió cosiendo con las manos temblorosas hasta que una niña sin abrigo, con la mirada perdida en el invierno, tocó a su puerta. Lo que hizo esa noche no solo abrigó a la pequeña, sino que comenzó a derretir el hielo que cubría el corazón de todo el pueblo. El invierno había caído sobre el barrio como una maldición blanca y silenciosa. Las chimeneas, exhaustas de tanto luchar, se habían apagado una a una. Las calles, cubiertas por una capa de escarcha dura como el cristal, reflejaban un cielo gris y apático. En aquel lugar, los niños aprendían demasiado pronto que el frío más doloroso no siempre viene del clima, sino del olvido de los hombres. Pero en medio de ese silencio helado, en una pequeña casa de madera agrietada, una ventana titilaba con una luz obstinada. No era una luz fuerte, pero resistía, como una pequeña oración en la inmensa oscuridad. Dentro, una mujer de rostro cansado y mirada dulce cosía sin parar. Se llamaba Rosa. Sus manos, pequeñas y ásperas, eran un mapa de cicatrices dejadas por agujas rotas, por telas viejas, por historias que ya nadie recordaba. Rosa vivía de arreglar lo que los demás ya no querían, vestidos usados que habían perdido su color, mantas remendadas con hilos de distinta tristeza, abrigos a los que les faltaban botones como si les faltaran abrazos. Y aunque apenas ganaba lo justo para calentar un poco de sopa, nunca, ni un solo día, dejaba de trabajar. Si dejo de coser, dejo de soñar, solía decir en un susurro, como si se lo contara a la aguja. El suave ruido del hilo al deslizarse por la tela era su única y fiel compañía. Cada puntada era una oración silenciosa, y cada prenda terminada, un pequeño y frágil acto de fe en un mundo que parecía haberla perdido. Afuera, la nieve caía con una lentitud solemne, cubriendo el mundo con un manto de indiferencia. El barrio parecía dormido bajo un hechizo. Los perros callejeros se acurrucaban bajo los portales, buscando un calor que no existía, y el viento soplaba con ese sonido melancólico que parece una voz lejana llamando a alguien que nunca volverá. Rosa levantó la vista de su mesa de trabajo. Tenía las manos entumecidas por el frío, pero una leve sonrisa se dibujó en sus labios. El fuego de su pequeña estufa apenas alumbraba, proyectando sombras danzantes en las paredes, pero para ella era suficiente. El verdadero calor, decía, no se mide por la llama, sino por la fuerza del corazón. Sobre su mesa se amontonaban retales de 1000 colores y texturas, trozos de mantas viejas, pedazos de vestidos rotos, fragmentos de vidas ajenas. Ella los llamaba, con cariño, sus pedacitos de mundo. Con ellos, con esa colección de memorias olvidadas, cosía nuevas piezas para los vecinos más pobres, sin pedir nunca una moneda a cambio. Un abrigo no es un lujo, repetía a quien quisiera escucharla. Es un trozo de dignidad para aquellos que todavía sueñan con volver a sentir los dedos. Aquella noche, cuando el viejo reloj de la iglesia dio las 10, alguien golpeó suavemente su puerta. Fueron 3 golpes pequeños, tímidos, casi imperceptibles, como si el propio viento tocara con miedo de despertar a la soledad. Rosa levantó la vista, extrañada. ¿Quién podrá ser a estas horas?, murmuró para sí. Se acercó despacio, con el corazón encogido, y al abrir la puerta, allí, en el umbral congelado, estaba una niña. Tendría unos 7 años.
Su cabello enredado parecía una maraña de escarcha, sus labios estaban amoratados por el frío y sus pies descalzos reposaban directamente sobre la nieve, pequeños y valientes. En sus brazos, acunaba una muñeca rota, envuelta con esmero en una bufanda vieja y deshilachada. Sus ojos, enormes y tristes, buscaban algo que no se atrevía a pedir con palabras, buscaban calor. «Buenas noches, señora», dijo con una voz tan suave que casi se la lleva el viento. «Usted cose ropa, ¿verdad?». Rosa asintió, conmovida por aquella aparición. «Sí, hija». «¿Qué necesitas?». La niña bajó la mirada hacia sus pies desnudos. «Un abrigo». «Pero no tengo con qué pagarle». El silencio llenó la pequeña habitación. Solo se oía el crepitar del fuego y el suspiro del viento afuera. Rosa la miró largo rato. No vio pobreza ni miseria en su rostro. Vio una inocencia tan pura, una fortaleza tan grande, que ningún invierno había podido marchitar. Se arrodilló lentamente, hasta quedar a su altura, le acarició el cabello helado y le dijo con toda la ternura de su alma: «Ven, entra y siéntate junto al fuego». Los que no pueden pagar, pagan con una sonrisa. La niña obedeció sin decir palabra. Sus pies temblaban sin control. Rosa los envolvió con una manta tibia y le sirvió una taza de leche caliente que humeaba esperanza. «¿Cómo te llamas, hija?». «Luz», respondió la niña en un susurro. «Luz». «Qué bonito nombre», sonrió Rosa. «Así me siento yo cada vez que enciendo el fuego en la mañana». Mientras la niña bebía despacio, saboreando cada sorbo de calor, Rosa se dirigió a su mesa. Miró los retales apilados, sus pedacitos de mundo. Sabía que no tenía tela suficiente para un abrigo completo, pero también sabía, con una certeza que le nacía del alma, que no podía dejarla marchar de nuevo a la intemperie. Tomó las tijeras, el hilo y las agujas. Sus manos temblaban de cansancio, pero su espíritu ardía con una fuerza renovada. «No tengo telas nuevas, Luz», le dijo suavemente, «pero te haré un abrigo con trozos de esperanza». La niña, por primera vez, sonrió. Una sonrisa frágil que iluminó la habitación. «Mi muñeca también está hecha de pedazos», dijo, «pero igual me acompaña en mis sueños». Rosa rió con dulzura. «Entonces haremos un abrigo como tu muñeca. Un abrigo hecho de cariño, no de lujo». El viento golpeó la ventana con fuerza. Afuera, el frío rugía como una bestia herida. Adentro, la aguja de Rosa se movía con una agilidad milagrosa, como si tuviera vida propia. Tic, tac, tic. El sonido del hilo atravesando la tela se mezclaba con el de la tormenta. Era una lucha invisible, la del corazón humano contra el invierno implacable del mundo. Hora tras hora, Rosa cosió sin detenerse. La niña, vencida por el calor y el cansancio, se quedó dormida junto al fuego, abrazando a su muñeca rota como si fuera el tesoro más grande. Rosa la miró y susurró una plegaria al aire: «Ojalá el calor que pongo en cada puntada se quede contigo para siempre, pequeña luz». Cuando el primer y tímido rayo del amanecer se filtró por la ventana, el abrigo estaba terminado. No era perfecto. Tenía costuras visibles que contaban una historia de urgencia y amor. Sus colores eran distintos y sus botones desiguales, cada uno de una vida diferente. Pero al mirarlo, parecía tener un alma. Era un abrigo hecho de historias, la manta de un anciano que murió en paz, el vestido de una madre que cantaba a su hijo, la bufanda de un niño que se perdió en la nieve. Todo lo que alguna vez había abrigado amor, ahora, unido por las manos de Rosa, volvía a hacerlo. Rosa lo sostuvo entre sus manos y, por un instante, creyó ver un hilo dorado, resplandeciente, cruzando una de las mangas. No recordaba haberlo cosido, pero sonrió.
Quizás era solo la luz del sol jugando con sus ojos cansados. O quizás, era algo más. Salió al patio. El frío seguía allí, implacable, pero algo en el aire había cambiado. Era como si el invierno, por primera vez, empezara a ceder terreno ante la bondad silenciosa de una aguja. Rosa miró al cielo y murmuró, si el mundo se enfría, Señor, por favor, déjame seguir cosiendo calor. Y volvió a su taller, donde la niña dormía envuelta en su nueva esperanza. Afuera, la calle del frío silencioso seguía cubierta de nieve, pero por primera vez, una ventana brillaba con una luz que no venía del fuego, sino del corazón de una costurera humilde que, esa noche, había empezado a remendar el invierno. El sol se alzó tímido sobre el barrio, dibujando destellos de diamante sobre la nieve. En la pequeña casa de Rosa, el fuego aún ardía y, sobre la mesa, un abrigo multicolor esperaba a su dueña, con las costuras relucientes y un hilo dorado que parecía moverse con la luz. Rosa se acercó a Luz. La observó en silencio, sus manos pequeñas aferradas a la muñeca rota, su respiración tranquila, su alma valiente. Tan frágil, pensó la costurera, y aún así, más fuerte que el invierno mismo. La niña despertó con el aroma a pan tostado. Abrió los ojos despacio, temerosa de que todo hubiera sido un sueño. Buenos días, Luz, dijo Rosa con una sonrisa suave. Tu abrigo te espera. La niña se incorporó de un salto. Sus pies tocaron el suelo frío, pero ya no le importó. Sobre la mesa, el abrigo brillaba, no por lujo, sino por amor. Los pedazos de tela, cosidos con infinita paciencia, formaban un mosaico de colores desiguales, pero llenos de vida. La niña lo tocó con la punta de los dedos, como si fuera sagrado. ¿De verdad es para mí? Tuyo, respondió Rosa. Y del invierno también, para que aprenda a no ser tan cruel. Luz se lo puso. Le quedaba un poco grande, pero al cerrarlo, una calidez extraña la envolvió por completo. Una calidez que no venía de la tela, sino de adentro. Siento como si me abrazara, susurró la niña. Rosa la miró con ternura. Eso mismo cosí entre las telas, abrazos invisibles. No se ven, pero siempre se sienten. La niña giró sobre sí misma, riendo por primera vez con ganas. La luz del amanecer entró por la ventana y el hilo dorado en la manga centelleó como una pequeña llama de vida. Desde ese día, Luz comenzó a ir al taller cada mañana. Ayudaba a Rosa a ordenar los retales, a encender la estufa, a limpiar los botones viejos que guardaban en frascos de cristal. El barrio, acostumbrado al silencio, empezó a llenarse con el sonido de sus risas. La gente que pasaba por la ventana se quedaba mirando, con una mezcla de curiosidad y nostalgia. En aquel rincón olvidado del mundo, el invierno parecía haberse detenido. Una tarde, mientras cosían juntas, Rosa le enseñó a Luz a enhebrar la aguja. ¿Sabes qué es lo más difícil de coser?, preguntó la mujer. ¿Qué?, respondió la niña. Hacer pasar el hilo por un ojo tan pequeño. Parece imposible. Pero cuando lo logras, todo lo demás encaja. Así es la vida, pequeña. Parece imposible hasta que das la primera puntada de fe. El invierno siguió su curso, pero el corazón del barrio había cambiado. Los vecinos ya no se cruzaban sin saludar. Los niños volvieron a jugar en la nieve. El taller de Rosa empezó a ser conocido como la Casa del Calor. No porque tuviera una gran estufa, sino porque de allí nadie se iba con el alma vacía. Una tarde, mientras Luz ordenaba una caja con botones, vio algo extraño. El hilo dorado que Rosa había usado para su abrigo parecía extenderse poco a poco por las demás telas. No se movía, pero crecía, como si el amor se multiplicara por sí mismo.
Rosa, dijo la niña señalando. Sí, hija, lo veo. Debe ser el reflejo del sol. Pero Rosa sabía que no era eso. Aquel brillo era diferente. Se dio cuenta de que cada vez que cosía con fe y amor puro, el hilo dorado aparecía en las costuras, como si la bondad tuviera su propio color. Esa noche, Rosa escribió algo en su viejo cuaderno de tela: las manos que dan calor no cosen solo telas. A veces, sin saberlo, cosen milagros invisibles. Apagó el fuego y, antes de dormir, miró el abrigo de luz colgado junto a la ventana. El hilo dorado resplandecía suavemente bajo la luna, como una promesa viva entre las costuras. Y por primera vez en mucho tiempo, Rosa se sintió profundamente acompañada. Afuera, el viento soplaba con fuerza, pero dentro del taller, el invierno había aprendido a quedarse quieto, escuchando las puntadas lentas de una mujer que cosía fe con una niña que le enseñó a creer de nuevo en los milagros. Un día, mientras la nieve volvía a caer, Luz se quedó callada frente a la ventana, mirando hacia el viejo puente de piedra que cruzaba el río congelado. En sus ojos había una tristeza profunda. ¿Qué miras, hija?, preguntó Rosa. El puente, susurró Luz. Antes, yo vivía al otro lado. Con mi madre. Ella también cosía, pero enfermó cuando empezó el frío. Una noche salí a buscar leña y, cuando volví, ya no estaba. Solo quedaba su silla vacía y el abrigo que intentaba hacerme. Nunca lo terminó. Rosa la abrazó despacio, en silencio, porque hay dolores que no se alivian con palabras, sino con presencia. Entonces el destino te trajo hasta mí, dijo por fin. Tu madre quería que tuvieras un abrigo, y el cielo se aseguró de que lo recibieras. Luz apoyó la cabeza en su hombro. ¿Crees que ella me ve desde arriba? Los que aman de verdad, hija, nunca se van del todo. A veces vuelven en forma de hilo, otras en forma de viento, o en la forma de una niña valiente que llama a una puerta en la noche más fría. Esa noche, Luz soñó con su madre. En el sueño, ella estaba sentada frente a una máquina de coser, pero en lugar de telas, cosía estrellas en el manto oscuro del cielo. Cada puntada hacía brillar el firmamento un poco más. Su madre le sonrió y le dijo: termina tú el abrigo, hija. Ya sabes cómo hacerlo. Cuando Luz despertó, el abrigo multicolor parecía brillar con un resplandor tenue, como si unas manos invisibles lo hubieran estado arreglando toda la noche. Al contárselo a Rosa, la costurera se detuvo. Ella no tenía ningún hilo de ese color. Y sin embargo, ahí estaba, una costura brillante que cruzaba el abrigo de lado a lado, como si el propio cielo hubiese terminado el trabajo. El milagro del hilo dorado ya no era un secreto. Y la noticia, como una corriente de aire tibio, comenzó a calentar todo el pueblo. Primero llegaron los necesitados, luego los curiosos, y finalmente, incluso los que se habían burlado. Una mañana, una madre llamó a la puerta con su hijo enfermo en brazos, azulado por el frío. Doña Rosa, dijo con la voz quebrada. Dicen que usted tiene manos milagrosas. ¿Podría hacerle un abrigo a mi pequeño? Rosa buscó en sus estantes, pero el invierno había consumido hasta su última tela. Se quedó quieta, con la mirada perdida. Fue entonces cuando Luz, sin dudarlo, se quitó su propio abrigo y lo puso sobre la mesa. No, Luz, replicó Rosa. Ese abrigo es tuyo, te protege. Él lo necesita más, contestó la niña con una sabiduría ancestral. Y a mí, el amor de este abrigo me cuida igual, aunque no lo lleve puesto. Esa noche, mientras Rosa intentaba coser con los pocos restos que le quedaban, algo increíble sucedió. El hilo dorado del abrigo de Luz empezó a brillar con una fuerza inusitada.
Las costuras se abrieron suavemente y de su interior salieron pequeños hilos de luz que se extendieron sobre la mesa, uniendo los pedazos de tela rota uno a uno, tejiendo por sí solos un nuevo abrigo. Cuando terminaron, sobre la mesa había una segunda prenda, más sencilla, pero con el mismo brillo sagrado en su interior. El abrigo de luz volvió a su forma original, intacto. Y en el silencio, se escuchó un susurro en el viento: lo que se da por amor, nunca se pierde. Se multiplica. Al día siguiente, cuando el niño enfermo se puso el nuevo abrigo, el color volvió a sus mejillas y el frío, por fin, lo soltó. El pueblo entero fue testigo. Las burlas se transformaron en asombro, y el asombro en fe. Los mismos que antes se reían, ahora dejaban cestas en la puerta de Rosa con telas viejas, botones y notas que decían: para que siga cosiendo esperanza. La fama del taller y su hilo milagroso viajó más allá de las montañas, hasta llegar a oídos de un hombre poderoso, don Gregorio Santamaría, un comerciante que creía que todo en el mundo, incluso los milagros, tenían un precio. Llegó al pueblo en un carruaje de lujo, con ropas de seda y un corazón endurecido por el oro. «Véndame su hilo dorado», le ordenó a Rosa, dejando un saco de monedas sobre la mesa. «Le pagaré lo que pida». Rosa lo miró con calma. «Este hilo no obedece al dinero, señor. Solo aparece donde hay amor puro. Usted podría darme todo su oro y aún así, moriría de frío». Don Gregorio, enfurecido por el rechazo, juró volver y arrebatarle el hilo por la fuerza. Y cumplió su promesa. Una noche, regresó con 2 hombres para robar el carrete dorado. Pero al intentar cortarlo, el hilo cobró vida. Una luz cegadora llenó el taller, y no era una luz que quemara, sino una que calentaba el alma. La luz le mostró a don Gregorio imágenes olvidadas de su propia infancia, el frío, la pobreza y el amor de una madre que cosía para abrigarlo. El hombre cayó de rodillas, llorando por primera vez en décadas. Yo olvidé cómo era tener frío», susurró. Rosa se acercó y le puso una mano en el hombro. El que olvida el frío, olvida la compasión. Pero nunca es tarde para recordar. El hilo dorado, moviéndose por sí solo, reparó la hebra que había sido cortada. Don Gregorio, transformado por el recuerdo de un amor olvidado, dejó su propio abrigo de piel en el taller para quien lo necesite y se marchó, no como un comerciante, sino como un peregrino. Los años pasaron. Luz se convirtió en una joven costurera, aprendiendo cada secreto de las manos de Rosa. Pero el tiempo, que todo lo teje, también lo desteje. Una noche, el fuego del taller se apagó. Rosa, sentada en su silla, miraba por la ventana. «El alma se prepara para partir», le dijo a Luz. «Pero nadie se va del todo, hija. Solo cambiamos de aguja. Y tú ya sabes cómo coser». Al amanecer, Rosa descansaba en paz. El hilo dorado se había detenido sobre su pecho, formando un pequeño corazón luminoso. El pueblo la lloró, no con tristeza, sino con gratitud. Dejaron sobre su mesa un cartel que decía: «Taller de Luz Eterna». Aquí cosió el amor. Esa noche, Luz abrió el cuaderno de Rosa y encontró una última nota: «Si lees esto, es que el hilo volvió. No busques el oro, busca el calor. Donde haya alguien con frío, ahí estaré esperando tu primera puntada». El hilo dorado, que había quedado sobre el pecho de Rosa, ahora brillaba sobre la mesa. Luz lo tomó, enhebró la aguja de plata que un anciano misterioso había dejado años atrás, y comenzó su primera puntada. Y mientras cosía, la nieve que caía afuera comenzó a brillar, cubriendo el mundo no de blanco, sino de oro.
Y así, en aquel pueblo donde el frío había reinado por generaciones, una humilde costurera y una niña sin abrigo enseñaron que coser con amor es otra forma de rezar. El invierno nunca se fue del todo, pero ya nadie le temía, porque habían aprendido que ninguna prenda dura para siempre, pero los gestos que abrigan no se gastan jamás. Porque cuando una mano, en cualquier rincón del mundo, cose con amor, el universo entero, por un instante, deja de tener frío. Gracias por acompañarnos en este viaje. Que la calidez de esta historia permanezca en tu corazón y te inspire a tejer tus propios actos de bondad. Que la paz y la gracia te acompañen siempre.